Buenas, de nuevo, crack bursátil. El momento Minsky se define como un gran colapso repentino del valor de los activos que marca el final de la fase de crecimiento en un ciclo de mercado. En apariencia es un concepto financiero aburrido y anodino acuñado por Paul McCuney en 1998 para describir la crisis financiera rusa. Pero ahora el momento Minsky muy probablemente podría convertirse en el término que define nuestra generación. Es este efecto que describe el castillo de naipes que es la economía estadounidense moderna en la actualidad. Este término expresa con precisión nuestra economía actual según McCuney. Se produce un momento Minsky después de un largo periodo de prosperidad constante y produce que este periodo de tiempo distorsione en las personas la percepción del riesgo, lo que a su vez promueve un apalancamiento extremo que empuja a los inversores a utilizar dinero prestado en lugar de dinero en efectivo, algo que puede describirse como juegos de azar sofisticados. Y esto es lo que nos da a entender Charlie Munger en su última entrevista de la semana pasada para Daily Journal. Si escuchas con atención, verás que lo que él cuenta es algo parecido al efecto Minsky. Ya sé que conocerás a Munger por ser la mano derecha de Buffett en Berkshire y por su increíble rentabilidad como inversor. Por ello, debes escuchar atentamente las reveladoras advertencias de Munger sobre el momento que estamos viviendo y sobre lo que nos deparará este 2022. En esta entrevista a Munger le preguntaron su opinión sobre si la inflación iba a continuar y sobre si los tipos de interés podrían subir durante décadas, como ya ocurrió en el periodo entre 1950 y 1980, a lo que Munger contestó: bueno, esa es por supuesto una pregunta muy inteligente y una pregunta muy difícil. Cuando tiras el dinero, cuando imprimes dinero en la escala en que las naciones modernas están imprimiendo, Japón, los Estados Unidos, Europa, etc., significa que estamos entrando en un nuevo territorio en términos de tamaño. Los japoneses recompraron no solo una gran parte de su propia deuda, sino también una gran cantidad de las acciones ordinarias, por lo que el gobierno federal no se puede imaginar cuánto dinero imprimió Japón, y no ha tenido tanta inflación y sigue siendo una civilización muy admirable. De hecho, podría argumentar que Japón es una de las civilizaciones más admirables del mundo a pesar de toda esta extrema impresión de dinero, y no han tenido consecuencias terribles, pero han tenido 25 años de éxtasis con un país sin prosperidad ni crecimiento. Creo que es alentador que Japón pueda repartir tanto dinero y permanecer tan civilizado y tranquilo, y espero por Dios que Estados Unidos tenga un resultado feliz similar ante la inflación descontrolada y los tipos de interés. Pero creo que los japoneses están mejor adaptados para el éxtasis financiero que nosotros. Creo que es un grupo de personas civilizadas y llenas de deberes, muchos de ellos mayores, no muchos jóvenes, y simplemente se las arreglan. Pero en nuestro país tenemos tensiones terribles. Es mucho más difícil dirigir un país que no es monoétnico como Japón. Hay un profesor en Harvard que ha escrito extensamente sobre este tema. Es mucho más difícil dirigir una nación como los Estados Unidos con diferentes etnias y grupos y religiones de lo que es dirigir Japón. Japón es básicamente una especie de civilización monoétnica que está orgullosa de su origen étnico y por supuesto pueden hacer frente a sus problemas mejor que otras personas. Y en Estados Unidos nunca ha habido nada como lo que estamos haciendo ahora, y sabemos por lo que ha sucedido en otras naciones que si intenta imprimir demasiado dinero eventualmente causará problemas terribles, y estamos más cerca de problemas terribles de lo que hemos estado nunca, pero aún podría estar lejos. Ciertamente espero que esté lejos, pero el riesgo es mayor que nunca. Munger menciona cómo Japón no colapsó ante los efectos de impresión de dinero a cambio de ser un país con poca prosperidad y donde la gente joven es cada vez más escasa, y menciona que su cultura les ha ayudado a estabilizarse por no existir grandes diferencias entre los habitantes del país, pero cree que en Estados Unidos la situación sería muy diferente. Por ello, continúa argumentando cómo la inflación podría destruir a los
Estados Unidos. La inflación es un tema muy serio. Pueden argumentar que es la forma en que mueren las democracias. Cuando muere la democracia en América Latina es porque la inflación es una gran parte de esto, por lo que es un gran peligro una vez que tienes un populista que aprende a imprimir dinero. Si te excedes demasiado, arruinas mucho a tu civilización y por supuesto es un gran peligro a largo plazo. Mire la República Romana. Incluso después de que se convirtieron en un imperio con un gobernante absoluto, inflaron la moneda de manera constante durante cientos de años y finalmente todo el maldito imperio romano se derrumbó, por lo que es el mayor peligro a largo plazo que probablemente tenemos aparte de la guerra nuclear. Es algo por lo que los inversores deben preocuparse específicamente cuando se trata de acciones de crecimiento en este momento. Creo que la suposición segura para un inversor es que en los próximos 100 años la moneda irá a cero. Esa es mi hipótesis de trabajo. Y le preguntaron sobre qué consecuencias podría tener ahora mismo esta gran inflación. Charlie respondió: si te fijas en la inflación de la República de Weimar en Alemania, combinado con la destrucción de la clase media seguida por la Gran Depresión, fue un golpe muy duro y Hitler se convirtió en un demagogo loco con 40 de los votos y muy pronto tuvimos un dictador empeñado en la guerra mundial, por lo que la historia no es agradable y Alemania terminó por ser una nación avanzada y civilizada, pero tuvo que pasar por todo aquello. Así que si dejas que tu nación se deteriore demasiado, lo que obtienes es algo como Hitler. La siguiente pregunta fue sobre qué piensa Munger sobre la Reserva Federal y si cree que están haciendo lo correcto. Bueno, en una democracia moderna en la era de Keynes vas a tener una gran reacción del gobierno. La reacción esta vez fue más grande que nunca antes en la historia de los Estados Unidos. Simplemente arrojaron dinero al problema y probablemente tenían razón al temer lo que iba a pasar y ser bastante liberales al arrojar dinero, pero seguramente se excedieron un poco. Arrojaron tanto dinero tan rápido que es difícil hacer que la gente haga el trabajo, pero no lo critico. Es difícil tomar estas decisiones bajo presión. Munger afirma que la inflación y la subida de tipos son problemas serios los cuales podrían hacer estallar la economía estadounidense y afirma también que el dólar antes o después perderá su valor por completo. Con esto te recomendaría no mantener tu dinero en dólares a largo plazo porque no podrás conservar su valor. También le preguntaron sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero en esta ocasión tan solo dijo que es algo que no le gusta a nadie y que no cree que vaya a ser nada bueno, aunque piensa que nadie sabe lo que va a ocurrir. Charlie habló también sobre su convicción en sus inversiones de China como Alibaba, y el público no tardó en preguntarle sobre la preocupante situación del gobierno chino y sobre las tensiones aún latentes entre China y los Estados Unidos. Munger contestó: bueno, el gobierno chino está preocupando a todos los capitalistas en el mundo mucho más de lo que solía hacerlo. Y por supuesto no nos gusta eso y deseamos que China y los Estados Unidos se lleven mejor. Y si te paras a pensar en ello, piensa en lo masivamente estúpidos que han sido tanto China como los Estados Unidos para permitir que surjan las tensiones existentes. Si hubiésemos sido buenos amigos de los chinos y viceversa, ¿quién diablos nos iba a molestar? Munger no respondió directamente a la pregunta sobre si estaba preocupado por el gobierno de China, solo dijo que eran naciones muy diferentes en costumbres y gobiernos, y afirmó que una mejora en las relaciones entre Estados Unidos y China sería algo muy beneficioso para todos. Y una de sus frases más destacadas de toda la entrevista es que dijo públicamente que las criptomonedas deberían estar prohibidas ante la fiebre especuladora que existe en el mercado. Estos fueron los aspectos más destacados de su entrevista. Por último, sigue aprendiendo en este vídeo y suscríbete si quieres saber cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.